Hola, ¿qué tal Bolivia? Muy buenas tardes. Bienvenidos a RTP Mundo. Qué alegría compartir una vez más con ustedes las noticias internacionales. Somos los pioneros, el único programa que le dedica y analiza las noticias internacionales en su integridad. Así que si quieres saber qué pasa en el mundo, este es el espacio correcto. Antes de darles el menú de hoy, quiero hablarles del podcast de RTP Mundo. Usted ya lo puede escuchar, lo puede descargar. Cada semana subimos entre 1 a 2 episodios. Son básicamente los análisis de los temas, ya sea de Planeta Caliente o de A Fondo. Y está aquí apareciendo en pie de pantalla. Puedes escucharlo en Spotify, en la plataforma de Amazon Music, que es Audible, y lo puedes escuchar en Google Podcasts. En todas esas plataformas está cada semana un nuevo episodio de RTP Mundo, que nos escuchan no solamente de Bolivia, sino de varios países en el mundo. Seguramente son personas hispanohablantes, pero excelente que podamos llegar también a ellos. Bueno, ahora sí es momento de hablarles de qué vamos a tener durante esta jornada. En nuestro sector a fondo vamos a referirnos al informe lapidario para el gobierno chino que ha lanzado la ex alta comisionada por los derechos humanos, Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile también, ha presentado un informe en relación a los abusos sistemáticos que viene presentando el gobierno chino contra la minoría de musulmanes que son los uigures. Todos los detalles y el análisis de qué significa, además de detalles cruentos, de qué significa lo que está haciendo el gobierno y el Estado chino frente a estas minorías. Y en el sector Planeta Caliente, seguramente usted ha visto las inundaciones de Pakistán, sabe que han muerto más de 1000 personas y que un tercio del país está bajo el agua. Son millonarias las pérdidas y a pesar de que Pakistán solamente ha aportado al mundo con gases de efecto invernadero en menos del 1%, están pagando hoy los platos rotos de lo que significa el cambio climático. Los detalles de cómo se ha formado semejante cantidad de agua y por qué son las peores inundaciones en décadas, todos esos detalles también en el análisis de nuestro sector Planeta Caliente. Ese es el menú de hoy, pero antes de comenzar con todo ello, tenemos el resumen de las noticias más importantes de la semana. Muy bien, para comenzar hablando, tenemos que hacerlo acerca del Perú, pues han trasladado a otra prisión a la cuñada del presidente peruano Pedro del Castillo. Jennifer Paredes, cuñada del presidente del Perú, Pedro Castillo, fue trasladada este miércoles a la prisión de mujeres de Lima, donde cumplirá 30 meses de prisión preventiva, mientras se le investiga por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y organización criminal. Una enorme comitiva de autos policiales y de prensa siguió al furgón cerrado de color blanco del Instituto Nacional Penitenciario INPE, que transportó a la cuñada de Castillo desde un extremo al otro de la ciudad en horas de la tarde. Se confirmó en un tuit que Paredes fue enviada a presidio, anexo Mujeres Chorrillos, el mismo penal donde estuvo 16 meses en prisión preventiva la ex candidata presidencial e hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. Como segundo tema vamos a hablar de China, que sigue con los controles excesivos contra el COVID-19 y es que ha confinado una ciudad de 20 millones de habitantes por un nuevo pequeño brote de COVID-19. La ciudad de Chengdu, con cerca de 20 millones de habitantes y situada en el suroeste de China, está bajo confinamiento desde el jueves con el objetivo de frenar un nuevo brote de COVID-19. Las autoridades de Chengdu difundieron un documento oficial en el que instan a los residentes a quedarse en casa en principio a partir de las 18 horas del jueves para luchar contra una nueva ola de contagios. Cada hogar podrá mantener una persona al día para comprar víveres y bienes esenciales, pero deberán haber realizado una prueba negativa en las últimas 24 horas, según este documento. En otras partes de China, los niños de al menos 10 ciudades y provincias se enfrentan a la interrupción del nuevo curso escolar, ya que los controles de la pandemia obligan a las escuelas a adoptar medidas como el aprendizaje en línea. Bien, como siguiente tema vamos a hablar de la guerra en Ucrania y es que el Organismo Internacional de Energía Atómica ha declarado que la seguridad de la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, no se encuentra garantizada. Tras inspeccionar la central nuclear más grande de Europa bajo control ruso desde marzo, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha declarado que la integridad física de la central nuclear de Zaporizhia ha sido violada en varias ocasiones.
describió igualmente como situación bastante difícil la que enfrentó su equipo, pues se oyeron tiroteos durante el trayecto a la central al cruzar la línea de frente. Los expertos, vestidos con chalecos azules y cascos de la ONU, llegaron al recinto a pesar de que por la mañana se produjeron nuevos bombardeos que obligaron al operador ucraniano a desconectar la red eléctrica de uno de los 6 reactores. Es la segunda vez en los últimos 10 días que las acciones criminales de los militares rusos provocan el cierre de la unidad, afirmó el operador Energoatom ucraniano. La noche del jueves, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que Rusia no permitió el acceso a los miembros de la prensa internacional y ucraniana que acompañaban la misión de la OIEA en la inspección de la central nuclear. Bueno, vamos a hablar de la Unión Europea, que se encuentra restringiendo los visados para ciudadanos rusos. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea pactaron el miércoles suspender por completo el acuerdo de facilitación de visados con Rusia como represalia por la guerra de Ucrania, de tal forma que los ciudadanos rusos se enfrentarán a mayores restricciones para ingresar a la Unión Europea. La suspensión del acuerdo no supone prohibir la entrada a la Unión Europea a los ciudadanos rusos, pero sí les obliga a presentar más documentos para obtener el visado y un encarecimiento del precio que aumentará de los 35 euros actuales a 80. La emisión de visados es una competencia nacional de los Estados miembros con los que cada país seguirá tomando sus propias decisiones. Pero hay un común entendimiento de que las visas se otorgarán de forma individual después de una evaluación exhaustiva de cada caso. Bueno, y tenemos que hablar también de lo que ha sucedido en Irak esta semana, pues el saldo de los enfrentamientos armados son decenas de muertos. Los enfrentamientos entre militantes musulmanes chiíes, rivales en la ciudad iraquí de Basora, causaron la muerte de varias personas debido al agravamiento de la crisis política que afecta el sur del país. La violencia se desató durante 2 días en la capital de Irak, después de que el poderoso clérigo y político chií Moqtada al-Sadr dijera que dejaba la política. Al menos 23 de sus seguidores murieron el lunes en medio de un enfrentamiento contra las fuerzas gubernamentales después de que una multitud asaltara el palacio gubernamental en la llamada Zona Verde. El martes, al-Sadr hizo un llamamiento a la calma en Bagdad y la violencia disminuyó rápidamente. Sin embargo, los obstáculos para la paz siguen existiendo. Al-Sadr pide la disolución del parlamento y nuevas elecciones, y algunos de sus rivales insisten en la conformación de un nuevo gobierno. Bien, como siguiente tema vamos a hablar del Reino Unido, pues ya se encuentra en la fase final, la pugna final entre Liz Truss y Rishi Sunak, los dos candidatos a primer ministro del Partido Conservador para Gran Bretaña. Liz Truss y Rishi Sunak, los dos aspirantes al cargo de primer ministro de Reino Unido, hicieron su último acto público de campaña de las primarias del Partido Conservador para suceder a Boris Johnson, que renunció el mes pasado. El ganador será anunciado el 5 de septiembre. El nuevo líder deberá afrontar no solo un alto costo de vida, también el costo de la energía. En Londres y ante miles de afiliados Tories, que es así como se conoce a los conservadores, la ex titular de Exteriores favorita en las encuestas para heredar el despacho de Downing Street y el ex titular de Economía detallaron sus propuestas para afrontar, entre otros temas, la recesión económica que anticipa el Banco de Inglaterra y una inflación disparada que, según analistas, podría superar el 18% el próximo año. La decisión depende de unos 180,000 miembros del partido y no del electorado del Reino Unido, que lleva semanas sin timón mientras sufre la peor crisis inflacionaria en décadas. Bueno, y vamos a hablar a continuación del suministro de gas a Alemania. Mantenimiento. Ese es el argumento que ha esgrimido la empresa rusa estatal Gazprom para suspender el suministro de gas a Alemania. Rusia ha paralizado sus planes de reactivar el flujo de gas a Europa que había previsto para este sábado. La empresa Gazprom ha informado hoy a través de su canal de Telegram sobre una fuga de aceite en las conexiones de los cables de los sensores de velocidad del rotor de baja y media presión en la central de Porto desde donde fluye el gas ruso hacia el bloque comunitario a través del Nord Stream 1,
un gasoducto que recorre desde Rusia hasta Alemania. Los 27 Estados miembros de la Unión Europea han aumentado en los últimos meses los esfuerzos por llenar sus reservas de gas antes que llegue el invierno, mientras adivinan cuál será el siguiente paso del Kremlin en una guerra que ha salpicado al sector energético. El giro de Gazprom llega además en la misma jornada en la que el G7 ha anunciado un acuerdo para topar el precio del petróleo ruso y en la que Bruselas ha hecho un llamado para fijar un techo al precio del gas ruso. En Europa sospechan que estos cortes intermitentes se mantengan durante todo el invierno como una manera de mantener en vilo al continente. La estrategia de la Unión Europea está siendo tratar de aprovechar el verano para llenar sus reservas de gas de cara al invierno, al tiempo que prepara planes de ahorro de energía. Bien, ahora vamos a ir a Latinoamérica, vamos a referirnos a Brasil, pues Lula da Silva promete a la Unión Europea control ambiental en Brasil si gana las elecciones presidenciales. El candidato presidencial brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se reunió el lunes con la delegación de la Unión Europea con la promesa de reforzar los controles ambientales en su país. Lula acusó al gobierno de Jair Bolsonaro de provocar una deforestación histórica en la Amazonía brasileña. Entre enero y junio de este año se registraron cifras récord, con 4.000 kilómetros cuadrados de bosque destruidos. Si volvemos a gobernar este país, nuestra relación con la Unión Europea será muy fuerte. Trabajaremos duro para lograr el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, entre América del Sur y la Unión Europea, declaró Lula da Silva, con el fin de demostrar su compromiso con los objetivos de la Unión Europea en Brasil. La Unión Europea lleva años instando a Brasil a que ponga freno a las actividades ilegales en la selva, lo que ha llevado algunas veces a que Bruselas incluso llegue a detener las inversiones en el país hasta que el gobierno imponga políticas serias para controlar el problema. Y el hecho más importante de esta semana, sin duda alguna, se lo lleva lo que ha sucedido en Recoleta, Argentina, la noche de este jueves. Pocos instantes después de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner bajara de su vehículo oficial en el que se trasladaba y se disponía a saludar a los manifestantes en la puerta de su casa, sucedió la escena de terror. Un hombre intentó gatillar un arma a pocos centímetros de su cabeza, pero el disparo nunca salió. Inmediatamente el sujeto fue reducido y detenido en la puerta de la casa de la exmandataria en la intersección de Juncal y Uruguay en el barrio porteño de Recoleta. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación. En las imágenes se ve claramente cómo un hombre se acerca y jala del gatillo a muy corta distancia de Cristina Kirchner. Asimismo, quedó registrado cómo el personal de seguridad reaccionó inmediatamente. La custodia de la vicepresidenta se amplió en los últimos días, luego de los incidentes que se registraron en la puerta de su casa entre los manifestantes y la policía de la ciudad. Una persona que es indicada por quienes estaban cerca de él muestra un arma. Fue detenida por el personal de custodia. La apartan y se encuentra el arma. Ahora tiene que ser analizada la situación por nuestra gente especializada para analizar huellas y la disposición de esta persona, señaló el ministro de Seguridad de la Nación en declaraciones a la cadena C5N. Bueno, ahora vamos a ir a Estados Unidos, específicamente el estado de California, que ha aprobado una ola nueva de medidas agresivas contra el cambio climático. California, con una economía que se ubica como la quinta más grande del mundo, se embarcó esta semana en su esfuerzo más agresivo hasta el momento para enfrentar el cambio climático, luego de que los legisladores aprobaran una serie de proyectos de ley diseñados para reducir las emisiones y acelerar el abandono de los combustibles fósiles. Los legisladores aprobaron un gasto récord de $54,000 millones en el clima y aprobaron nuevas restricciones radicales en la perforación de petróleo y gas, así como un mandato de que California deje de agregar dióxido de carbono a la atmósfera para el año 2045. Y votaron para extenderle la vida útil de Diablo Canyon, la última planta de energía nuclear de California, por 5 años adicionales. Un paso que alguna vez fue impensable para muchos ambientalistas y que, claro, tuvo la observación de los activistas climáticos. Muy bien, así se encuentran las cosas en la información más destacada
a nivel internacional los temas y los hechos más importantes. Tenemos que cumplir con una pequeña pausa publicitaria. Al retornar estaremos con nuestro primer sector, que es Planeta Caliente, para hablar acerca de las increíbles e insuscitadas inundaciones que se han llevado en Pakistán, que han dejado bajo el agua a un tercio del país, y son millones de dólares en pérdidas que tiene que pagar un país que apenas aporta 1% en la emisión de gases de efecto invernadero. No se muevan, ya volvemos. Gracias por estar con RTP Mundo y compartir su fin de semana con nosotros. Estamos en el siguiente bloque para abordar el tema que les habíamos comentado al iniciar el programa, y es que verdaderamente se ha generado un aluvión internacional luego de un informe de la Organización de Naciones Unidas que sugiere que China está realizando crímenes en contra de la humanidad en la provincia de Xinjiang contra algunas minorías, específicamente los uigures. Para hablar de ese tema, estamos junto a Bim Kamerbeek. Él es politólogo, analista, nos va a ayudar a entender y ver qué significa este informe publicado por Michelle Bachelet. ¿Cómo estás, Bim? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Jorge Luis, un gusto estar con vos de nuevo y obviamente presto a tus consultas. Muy bien, a ver, vamos a contextualizar un poco el tema. Hemos preparado mucha información, pero a ver, en resumen, esta semana la alta comisionada para los derechos humanos, en los últimos minutos, antes de la medianoche, antes de que se cumpla el 31 de agosto y empiece el 1 de septiembre, 15 minutos faltaban para que ella deje de ocupar este cargo. Recordemos que en mayo ella realizó una misión en la que fue, por supuesto, escoltada, y esta fue una invitación por parte del gobierno chino también para que ella en primera persona pueda reunirse con grupos civiles, reunirse con quien ella veía conveniente para poder preguntarles en relación a cuáles eran estas graves denuncias que se hacían por parte de varios grupos civiles y grupos de derechos humanos. Bueno, Michelle Bachelet estuvo en mayo en una visita y el gobierno chino no quería que salga este informe a la luz. Según la misma Bachelet, una semana antes de que se publicase este informe, ella decía que tenía enormes presiones por parte del gobierno chino, evitando que este informe fuera a ver luz. Bueno, y también por eso ha decidido dejar el cargo como alta comisionada de los derechos humanos. Y a minutos de cumplir este cargo, publicó el informe. Un informe que dice, en pocas, que China podría haber cometido crímenes en contra de la humanidad. Varias situaciones se han denunciado en el pasado, han habido filtraciones incluso de archivos policiales de la provincia de Xinjiang, que es una provincia que está al noroeste de China. Es un territorio, una provincia que colinda con los países de Kazajstán y Mongolia. Muchos de los uigures que han logrado escapar o que han terminado con su aislamiento han podido escapar y han viajado a varias partes del mundo justamente para tratar de contar la historia por ellos mismos. Y las cosas que han contado son increíbles. Hemos preparado estos cuadros un poco también para contextualizar el tema y les va a ayudar a entender un poco más. ¿Quiénes son los uigures? Son una minoría musulmana. Se ven a ellos mismos como una etnia y cultura más cercana a las naciones de Asia Central que a China. La llegada masiva de chinos de la etnia Han, la mayoría en todo el país, a Xinjiang, ha provocado que los uigures pasen a ser una minoría en su propia región, conformando un 45% de la población total. Es imposible no hacer el paralelismo con el Donbass aquí, ¿no? Este documento de 46 páginas pone en evidencia la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos que se cometen en Xinjiang, respecto a las cuales Amnistía Internacional ya llegó a la conclusión de que constituían crímenes de lesa humanidad. Esto es de Agnes Callamard, la secretaria general de Amnistía Internacional. Aquí vemos al ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin. El supuesto informe crítico que usted mencionó está planeado y fabricado de primera mano por Estados Unidos y algunas fuerzas occidentales. Es totalmente ilegal e inválido.
dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, durante una rueda de prensa habitual. Bueno, las denuncias son graves. Yo estaba escuchando un podcast de una mujer que relataba hace unos meses lo que ella misma en primera persona había vivido. Y lo que ella contaba era verdaderamente doloroso. Primero, que habían alrededor de unas 2.000 mujeres, la mayoría entre 20 y 40 años, que a altas horas de la noche algunos oficiales las sacaban de sus habitaciones, las mandaban al patio, las desvestían y las violaban en grupo. Algunas no las violaban porque eran mayores de 40, sin embargo les hacían toques impúdicos para humillarlas en frente de los guardias, que se reían mientras realizaban este tipo de acciones. Bueno, sobre todo esto que se ha hablado, y esto es solo un pedazo de las cosas que se hacían acá, según lo que se reporta, habían igual centros de adoctrinamiento en el que durante horas de horas obligaban a un grupo importante de personas a estar atentas a la televisión consumiendo propaganda china. Esas son otra de las denuncias que se han manifestado, y son varias. Ahora bien, ¿qué significa que la Organización de Naciones Unidas, que ahora ya tildada de pro-estadounidense por el gobierno chino, haya manifestado un informe en el que dice que podrían haberse cometido crímenes en contra de la humanidad? ¿Qué significa? Es un serio cuestionamiento a China como hegemón mundial, tomando en cuenta que, como lo hemos dicho en tu programa varias veces, China está tomando protagonismo a nivel mundial, sea por la debilidad de Estados Unidos o bien por los conflictos entre Rusia y Ucrania. Pero creo que es más importante apuntar lo siguiente: el informe de la ONU a cargo de Michelle Bachelet es solamente una pequeña muestra de lo que pasa casi 200 años ya en la región del Xinjiang. De hecho, la región del Xinjiang es una región, como bien decía uno de tus cuadros, que comprende el Asia Central, que es una zona muy rica en reservas naturales, sobre todo en petróleo, carbón, gas y uranio. Sin embargo, es una zona muy importante geoestratégicamente hablando, porque para, por ejemplo, el Imperio Británico entre 1837 y 1907 perjudicaba su acceso al Océano Índico, mientras que para el Imperio Ruso, justamente en esta época también, digamos que no permitía la expansión del Imperio Ruso hacia justamente la zona del Asia Central. Esto es lo que se ha llamado el gran juego entre esos dos imperios, pero digamos que China también ha estado inmerso. De hecho, la provincia de Xinjiang se funda en 1884 para controlar justamente las invasiones, o en todo caso las manipulaciones de Rusia sobre esta provincia, que es musulmana, como bien habías dicho, pero por otro lado, es una provincia, es una etnia de un conjunto de etnias o pobladores que entienden que hay una nación mayor, ¿no?, que es el Turquistán. Esas naciones comprenden, por ejemplo, Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán y Turkmenistán. Entonces, obviamente, hay un discurso aquí que obviamente se explota ya en el principios del siglo XX sobre la gran nación del Turquistán, ¿no?, que obviamente China ha tratado de lidiar, y con los que de hecho con lo que ha lidiado hasta el día de hoy, es decir, un movimiento, digamos, independentista o separatista, pero que en todo caso comprende a los uigures como parte de otra cosa. Ahora bien, 1884 significó el control de China, es decir, los chinos decidieron con la dinastía Qing desplazar a los burócratas, o en todo caso del poder estatal, a los uigures de su propio territorio, y ahí es cuando los Han, la etnia mayoritaria en China, controlan no solamente el poder sino también los recursos en Xinjiang. En 1933, en plena guerra entre nacionalistas y comunistas en China, se funda la primera república del Turquistán Oriental. Sin embargo, fue aplacada eficientemente por los chinos. En 1944 se funda la segunda república de Turquistán Oriental, también aplacada por los chinos, pero esta vez también por los soviéticos, porque los soviéticos querían acceder a las reservas naturales de los uigures. En 1955, ante las arremetidas constantes de la Unión Soviética frente a China, se funda la región autónoma de Xinjiang, y es ahí donde, digamos, empieza una sistemática violación de derechos humanos del gobierno chino a cargo de Mao Zedong en ese entonces, pero también de Xi Jinping desde el 2014. Hay que decir lo siguiente:
a pesar de que es una provincia de 20 millones de habitantes, como bien decían en tus notas, los uigures han pasado a ser la minoría, es decir, 40%, por una sistemática asimilación cultural de los chinos. Es decir, el gobierno chino ha logrado sistemáticamente, desde más o menos los 90s, que los Han sean mayoría, prohibiendo, por ejemplo, concepciones, es decir, prohibiendo que los uigures tengan más de un hijo, o también, por ejemplo, esterilizaciones forzadas, que también denuncia el informe de la ONU, pero también abortos. De hecho, desde el 2011 hasta la fecha, la tasa de natalidad de los uigures ha bajado en 1/3. Eso quiere decir que hay una sistemática destrucción de la cultura de los uigures por parte del gobierno chino, pero además, creo que es muy importante decirlo también, es básicamente un estado policial, el estado chino, es básicamente un estado policial que está ejerciendo muchísimo control y represión sobre la población de los uigures desde el 2011 hasta la fecha. ¿Por qué desde el 2011? Porque de hecho que en el 2009 hubieron disturbios con 180 muertos. Ahora, ¿por qué es un estado policial? China ha adquirido 400.000 cámaras de vigilancia, pero también tomas genéticas de los uigures para que las cámaras puedan reconocer facialmente quiénes son uigures y quiénes son Han. Eso quiere decir que hay por las facciones. Por las facciones. Que son un poco más árabes, ¿no? Que son uigures un poco más árabes. De hecho, son musulmanes, como bien decíamos, pero obviamente aquí hay un criterio selectivo, es decir, podríamos hablar casi de un genocidio cultural de parte de los chinos en contra de los uigures. Así es, las denuncias llegaron a eso y creo que las críticas van a por qué la ONU no se animó a decir que es un genocidio, un intento de exterminio de una etnia cultural. Ahora, probablemente la seguridad nacional de China lo que está buscando es evitar que se den situaciones como la del Donbass, por ejemplo, donde la mayoría de ahí étnicamente se representa más rusa que ucraniana. Y es por eso que hoy la guerra de Ucrania nace en base a eso. El Donbass buscó ser una república independiente, lo mismo que sucedió en Georgia con Abjasia del Norte, Osetia del Norte o Abjasia, lo mismo que sucedió con Kosovo o la desunión de Yugoslavia, porque son distintas etnias culturales que buscaron ser repúblicas independientes. El miedo de China entonces es que Xinjiang en su momento decida liberarse de China. Correcto, y este es un miedo que China lo ha asumido desde 1991. ¿Y por qué desde 1991? Porque es cuando cae el muro de Berlín, pero además es cuando muchos de los países soviéticos en ese entonces explotan mucho el discurso nacionalista de por qué no deberían ser países independientes. De hecho, China ha visto esto como un peligro porque no quería que se desintegre su país, porque ellos entienden que la armonía china y el expansionismo chino tiene que ser, solo puede darse a cargo a partir de los Han. Sin embargo, si hacemos un paralelismo al día de hoy, la guerra entre Ucrania y Rusia que viene a puntas ha puesto en cuestión también al gobierno chino respecto a sus problemas internos. El gobierno chino tiene 5 problemas mayores internos con los que está lidiando y está lidiando de una forma muy violenta. Uno de ellos es justamente los uigures, el otro es el tema del Taiwán, también el tema del Tíbet, están también, por ejemplo, los movimientos prodemocráticos chinos y un movimiento político que se llama Falun Gong, que de hecho en el 2017 ya fue denunciado por el gobierno de Estados Unidos que los activistas de este movimiento político desaparecían forzosamente, pero además al mismo tiempo China se constituía en el segundo país del mundo donde los trasplantes, con disposición de órganos para trasplantes y para así conseguir rápidamente órganos, es decir, podías conseguir órganos en China de una forma mucho más fácil en cuestión de semanas, 8 semanas si no me equivoco, en comparación a Canadá 32 semanas o en comparación a otros países por Latinoamérica que tardan años. Es decir, ¿y nadie sabe de dónde salen esos órganos? De hecho, el gobierno estadounidense ha tratado de condenar a Estados Unidos, a China por esta violación sistemática de derechos humanos. Sin embargo, China ha negado cualquier acusación, como lo está haciendo ahora justamente. Pero además, China es muy eficiente en lo siguiente. Cuando se trata de movimientos separatistas o independentistas, independientemente de cómo lo veamos, son muy eficientes en satanizar a estos movimientos, atribuyéndoles calificativos como separatistas, como el caso de los uigures, también racistas, como el caso de Falun Gong, que además les ha atribuido un carácter, digamos, de derecha extrema, o bien como el caso de Taiwán, que les atribuye incluso
manipulaciones, por así decir, de parte de Estados Unidos, ¿no? ¿Y acaso esa no es la estrategia de genocidio que han utilizado los nazis al deshumanizar a los judíos como si fueran humanos reales? Es uno de los primeros pasos, digamos, del libreto para considerarlos humanos que debían ser asesinados o puestos en centros de concentración y experimentados con sus cuerpos. Claro, cuando hablamos de genocidio, básicamente el concepto es una violencia sistemática y estructural de parte del Estado en contra de una población por diferencias que ellos consideran diferencias, por diferencias culturales, religiosas o bien étnicas. El caso de los uigures, entra a cabalidad en esto, es decir, hay un genocidio, hay una violencia estructural y sistemática de parte del Estado chino contra los uigures, pero que no es del 2017 como dice el reporte de la ONU de Michelle Bachelet, sino desde 1884 y quizás un poco antes. Claro, con altos y bajos, pero digamos que en medio de conflictos internacionales en los que obviamente China no quería perder su dominio sobre ciertos territorios. No olvidemos lo siguiente. Xinjiang es una región rica en petróleo, de hecho se calcula que hay 40.000 millones de barriles de petróleo, es decir, hay una inversión muy gigante en Xinjiang respecto al petróleo, pero además es una región que está conectada, por ejemplo, a Pakistán y Afganistán, y de hecho que el comercio entre esas dos regiones o entre esas tres es sumamente significativo, va más o menos entre los 10.000 a 15.000 millones de dólares por año. Obviamente China quiere tener el dominio sobre este territorio, pero además no quiere perder su influencia frente, por ejemplo, a India, que está un poquito más al sur, pero también no quiere perder su influencia por, digamos, temas religiosos entre musulmanes. No olvidemos, los uigures son musulmanes sunitas y el mundo árabe también está en una lucha hace muchos años entre sunitas y chiitas. Bien, ya para concluir entonces, ¿sirve de algo que la ONU se manifieste, tal vez no con la contundencia que piden activistas y organismos de derechos humanos? ¿Va a cambiar algo esta violación sistémica de los derechos humanos, de un posible genocidio, como lo has manifestado? ¿Cambia en algo que la ONU se manifieste? ¿Cómo crees que se den los acontecimientos a partir de esta filtración de reportes policiales y ahora el informe de la ONU? Bueno, de hecho que desde el 2019 la ONU y Michelle Bachelet van pronunciándose constantemente, sobre todo el gobierno de Estados Unidos van pronunciándose constantemente sobre la violación de derechos humanos en China. De hecho, en Estados Unidos se ha vetado a varias empresas que se dedican sobre todo al área tecnológica respecto por estos temas justamente de hipervigilancia en China, y se les ha sancionado con, por ejemplo, multas que van en los millones, como también prohibiciones de funcionamiento justamente en territorio estadounidense. Ahora bien, como decía, desde el 2019 han habido pronunciamientos de la ONU por iniciativa de Estados Unidos, y lógicamente las respuestas de siempre han sido las de China han sido las de siempre, ¿no? Que los intereses imperialistas de Estados Unidos estarían metiendo sus narices en asuntos que no le competen, y además con el apoyo de países que con ese discurso obviamente legitiman sus posiciones ideológicas. No me sorprendería, porque no me ha quedado claro, no he podido investigar si es que Bolivia también ha apoyado esa declaración de China en contra de Estados Unidos, o en todo caso en contra de la ONU respecto a la violación sistemática de derechos humanos. Es un tema obviamente que está pendiente de investigar, pero si es así sería muy vergonzoso para Bolivia que esté apoyando violaciones sistemáticas en un país también étnico y multicultural como Bolivia, como es el caso de China. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias, Bim, por toda la información. Verdaderamente me da escalofríos todo lo que hemos hablado, y verdaderamente me pasa un viento frío por el cuello cuando hablamos de este tema. Pero bueno, así están las cosas, es una verdadera lástima. Y gracias por toda la información y por el análisis correspondiente. No, pues yo agradecido, Jorge Luis. Me queda apuntar solamente una cosita. El informe de Bachelet habla de 1 millón de uigures que están siendo esclavos o en todo caso que se han institucionalizado una esclavitud para sobre todo campos de concentración, pero además campos de trabajo en el tema de algodón. Es decir, son condiciones sumamente preocupantes, infrahumanas, y creo que más bien quedo agradecido porque tengas la predisposición a hablar de estos temas aquí en LTP. Agradecido, Jorge Luis, como siempre, y un abrazo. Claro que sí, la violación de derechos humanos se la denuncia en la izquierda y en la derecha, no importa dónde estén.
Bien, es momento de una pequeña pausa en RTP Mundo. Aguárdenos, luego de la pausa estaremos hablando de las inundaciones en Pakistán y su relación con el calentamiento global y el cambio climático. No se muevan, ya volvemos. Bueno, usted seguramente se ha enterado a través de la prensa cómo en las últimas semanas la cantidad de lluvia que ha caído en Pakistán ha sumido al país para que esté un tercio del mismo debajo del agua. Un país que, como decía, ha aportado con 1%, tal vez menos, en la emisión de gases de efecto invernadero. Es un país pobre, pero está pagando los platos rotos por el cambio climático y las catástrofes que se han registrado. Las imágenes son la prueba de que esto no es para nada normal. Es el peor diluvio en décadas y se asemeja a lo que podríamos leer en la Biblia de la cantidad de agua e inundaciones. Pero a ver, vamos a discutir de este tema y hablando un poco acerca del pasado, porque la verdad es que hay algunos personajes que todavía dicen que no, pero antes igual habían inundaciones, incluso en la Biblia está. ¿Cuál es la diferencia de eso? Vamos a hablar con un experto. No va a ser de mi boca, porque yo no soy experto. Va a ser del experto, el doctor Luis Blacut. Él es investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Él estudia la física de la atmósfera, así que es una persona que justamente sabe de eso. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a este espacio RTP Mundo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, doctor, vamos a contextualizar igual un poco para la audiencia, para que puedan entender lo que solo ha pasado. Y ustedes seguramente recordarán que en los últimos meses Pakistán estaba viviendo una de las peores olas de calor de su historia, con temperaturas que han llegado a los 52 grados Celsius. En las localidades como Jacobabad, donde hoy buena parte de la ciudad está bajo el agua. Según el reporte de la agencia europea Press, Pakistán ha sufrido lluvias monzónicas que casi han triplicado los valores medios de lluvia para esta época. En zonas como Baluchistán y Sindh, los datos actuales quintuplican lo que consideraría normal, según un informe de la Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. La coordinadora humanitaria de Naciones Unidas, Julian Harness, ha descrito la crisis actual como el mayor desafío de las últimas décadas para Pakistán. Por su parte, la agencia Infobae reporta que los daños materiales ascienden a unos 10.000 millones de euros. Tanto el Programa Mundial de Alimentos PMA y el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, han anunciado ya acciones de respuesta para la emergencia. Esta última organización ha recordado que en las zonas afectadas por el temporal, un 40% de los niños ya sufrían retraso en el crecimiento a causa de la desnutrición crónica. Tenemos aquí unos cuadros que muestran un poco acerca de cuánto representa y qué es lo que ha sucedido. A ver, las inundaciones han afectado a 110 municipios del país, 72 de las cuales han sido declaradas zonas calamitosas. Los servicios de emergencia pakistaníes han elevado a más de 1.100 la cifra provisional de víctimas mortales tras el temporal de lluvias que lleva semanas azotando Pakistán. Casi 950.000 viviendas han quedado parcial o totalmente destruidas. Más de 720.000 cabezas de ganado han muerto. Hay daños en casi 3.500 kilómetros de carreteras y casi 150 puentes han acabado colapsados. Los afectados directos por las lluvias ascienden a 5.7 millones, pero contando toda la situación general, unos 33 millones de personas se han visto amenazadas por las inundaciones. Y como les decía, los daños ascienden a 10.000 millones de dólares. Y Estados Unidos solo les ha dado 1 millón. Están pagando los platos rotos por algo que ellos no han causado. Esto es un error comunitario, pero principalmente de los países más ricos, Estados Unidos, China, que son los que emiten mayores cantidades de gases de efecto invernadero. Y la gente pobre es la que sufre. Entonces, a ver, doctor, tengo entendido que el monzón, que es una temporada de lluvia, llegaba justamente al momento de la siembra. Ya los agricultores están acostumbrados a los ciclos del agua y usualmente este monzón se recibe con beneplácito porque llegan lluvias para justamente la agricultura. Pero esta vez la cantidad de agua que ha caído es completamente diferente.
¿Tiene algo que ver el calentamiento global con esto? Bueno, en realidad el proceso de formación de las lluvias, el proceso de generación de lluvias en la época del monzón, particularmente, tiene un régimen muy conocido, muy habitual, pero esto lo hemos venido diciendo ya hace varios años. Yo trabajo en el tema de cambio climático desde el año 2007 y conozco del tema desde el año 2004. Entonces hemos venido diciendo que fíjense bien, puede que las lluvias la cantidad de lluvias sea la misma, pero si se reparte en un número menor de días, tenemos un problema. Si se reparte esa misma cantidad de lluvia en un número mayor de días, tenemos beneplácito y recibimos con alegría una cantidad de lluvia que podía y puede traer mucho beneficio a cualquier nación. En realidad, las naciones que se han generado desde la antigüedad lo han hecho a lo largo del curso de ríos. Inclusive en nuestro país tenemos eso, ¿no? Si uno va a ver las poblaciones, muchas son ribereñas, ¿no? Especialmente a lo largo del Amazonas, en nuestra zona amazónica. Estas inundaciones, sin embargo, por el cambio climático, están sufriendo cambios. Nosotros nos acercamos a la primavera y vamos a tener el verano a las puertas, es decir, nuestra época de lluvias más o menos comienza en noviembre. Y la pregunta para mí es, ¿estamos preparados? Es decir, tenemos una infraestructura que tiene vulnerabilidades, pero podemos nosotros prepararnos para superar esas vulnerabilidades. Lo peor, lo más lamentable en estas desgracias, cuando yo las escucho, son la pérdida de vida humana. Esa es la pérdida más grande, más lamentable. El resto de pérdidas, uno puede rehacerse, uno puede reconstruir, hay las formas de hacerlo y creo que la historia nos enseña eso, pero una pérdida de vida humana es irreparable y eso es algo que debemos nosotros apuntar a justamente prevenir. Bien, ahora doctor, quiero compartir con usted y con la audiencia estas imágenes satelitales que nos muestran el antes y el después de la cantidad de agua que ha caído en Pakistán. Miren ustedes lo que era antes y esto es ahora con la lluvia. La siguiente imagen igual nos muestra otra localidad. Miren, así era antes de las lluvias. Y miren esa cantidad de agua, es increíble. Lo mismo por acá, donde podemos ya ver unos riachuelos. Y ahí está como se han desbordado, por supuesto. Y el temor es a que se sigan desbordando los ríos. Aquí tenemos otra imagen que nos muestra también un curso de agua, que lo vamos a ver completamente diferente, con una cantidad increíble de agua que ha caído en este sector. Bien, ahora, doctor, hay algunos grupos que se oponen al calentamiento global, que dicen que la Tierra tiene ciclos y que durante los siglos de los siglos ha tenido la Tierra cambios en los que, claro, igual existían inundaciones antes incluso de que estemos nosotros. Entonces, ¿qué le podemos decir a esa gente que dice que nosotros no hemos causado este tipo de calamidades? Y creo que hay varios elementos que debemos nosotros tener en cuenta. Los gases de efecto invernadero, la medida de los gases de efecto invernadero, y esto se puede hacer medidas en el pasado, es decir, se han hecho perforaciones, por ejemplo, en nuestros glaciares y en otros glaciares del mundo, para evidenciar y para estudiar la composición atmosférica de aquel entonces y compararla con la que tenemos hoy día. Los niveles son abrumadoramente mayores hoy día de gases de efecto invernadero. Es muy evidente que estamos nosotros afectando a nuestro planeta. Probablemente queramos nosotros soslayar el tema del dióxido de carbono. Puede ser controversial. Yo he visto algún documental que indica, digamos, que las cosas son al revés. Podríamos nosotros eventualmente poner aparte por un momento esto, pero no podemos nosotros soslayar la influencia que tenemos. Por ejemplo, en nuestro Amazonas. ¿Cuánto del Amazonas hemos destruido en Bolivia? ¿Cuánto estamos cuidando? Esto es deforestación, esto es pérdida de bioma. Los árboles se nutren no solamente del agua y de otros elementos, sino que capturan el dióxido de carbono. Son muy eficientes para eso, crecen y tienen
un desarrollo alrededor de esto. Pero si nosotros vamos a quemar un árbol, una hectárea de árboles, estamos nosotros poniendo la semilla de la destrucción en nuestro propio país. Hay lugares donde se han talado los árboles, la inundación ha llegado con más fuerza y se ha llevado barrios y casas enteras, tanto dentro de la ciudad como en otros lugares más alejados de la ciudad, en pueblos y otros municipios acá en Bolivia, en los cuales se ha visto esta afectación. No tenemos, digamos, no vamos a, por eso les digo, por un momento ponemos aparte este tema del dióxido de carbono, pero si no estamos cuidando, si no estamos siendo buenos administradores, buenos gerentes de nuestro planeta, no esperemos que las cosas mejoren. Estamos construyendo, como alguna vez escuché a un investigador colombiano, estamos construyendo riesgo, estamos construyendo vulnerabilidad y estamos construyendo desastres naturales. Ahora, hablando un poco de las pérdidas materiales, en este momento los precios de las verduras y de toda la producción agrícola está por las nubes. Es decir, es inaccesible para el pueblo. No va a poder comer esa gente. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a esta agua reducir, que sea absorbida por la tierra y que los lugares donde son tradicionalmente zonas agrícolas vuelvan a florecer, vuelvan a traer una cantidad de alimentos a las que está acostumbrada el país? Obviamente, fíjense, si estuviéramos en condiciones habituales y benéficas, un tiempo de siembra y cosecha nos toma meses, ¿no? En este caso, la capacidad de absorción del agua por el suelo y por el escurrimiento también va a tomar, si no semanas, meses. Y al mismo tiempo, luego de eso, recién se va a poder pensar en una resolución de la crisis humanitaria para comenzar. Nadie se va a poner a sembrar de inmediato. Luego vamos a poder pensar en una resolución de la crisis agrícola. Es realmente un problema, es realmente una situación alarmante, lamentable y que golpea a este país tan hermoso, tan lindo, pero al mismo tiempo que tiene esta vulnerabilidad que nosotros compartimos. Nuestros territorios del Amazonas, por ejemplo, tienen una gran vulnerabilidad. Hemos visto eso el año 2014, unas lluvias que han subido un poco más encima de la media que hemos tenido, no son las cantidades que se han dado en Pakistán y ya hemos tenido problemas serios. ¿Por qué? Porque en esos territorios viven y se han desarrollado los pueblos y no tienen una gran altitud y no tienen dónde ir. Entonces necesitamos nosotros ver la forma, y esto es un llamado a los actores nacionales y subnacionales, a construir una cultura más resiliente. Yo he trabajado, por ejemplo, un tiempo en Guatemala. Tienen exactamente el mismo problema, pero allá están desarrollando una cultura de resiliencia para justamente capear estos eventos. Ellos tienen prácticamente cada año la espada de Damocles, porque para ellos los huracanes son los que pueden desencadenar grandes tragedias. Y esto sucede cada año, ¿no? Entonces, cada verano para ellos. ¿Cuáles son las otras catástrofes climáticas que se esperan que sucedan? Hoy puede ser Pakistán, mañana puede ser inundaciones en China o en Alemania, como hemos visto en el año 2021, en Brasil. Es decir, las inundaciones y las catástrofes climáticas, ¿hay alguien que se salva de esto? Bueno, es muy conmovedor y realmente sobrecogedor ver estas inundaciones. Estas imágenes son impresionantes, son terribles y es increíble, pero a nuestra percepción pueden parecer muy dramáticas, lo son, pero hay un fenómeno que es más dramático todavía, mucho peor, mucho más grave en realidad. Es un enemigo tal vez más silencioso y es la sequía. Al mismo tiempo que las inundaciones, podemos tener procesos de sequía. Estos dos extremos pueden darse en nuestro planeta. Entonces, podemos estar atentos a la época de lluvias, que como les decía, ya comienza para nosotros. Brasil es muy vulnerable, nosotros somos muy vulnerables. Hemos visto tragedias en Perú, en Ecuador, el año pasado en Ecuador particularmente, en Colombia, hemos visto cómo es que el agua ha causado grandes
problemas a estas naciones. Pero si nosotros miramos también el problema de la sequía, cómo está afectando y cómo está reduciendo, tenemos toda la región central de Chile, Argentina, que tiene hace 11 años una sequía, un déficit de agua. No tienen energía, no tienen agua para plantar, están en una crisis hace tiempo. Entonces, estos embates de la naturaleza necesitamos nosotros conocerlos como climatólogos, pero al mismo tiempo los actores políticos tienen que saber dar respuesta y tenemos que nosotros tener la claridad en los estudios para saber qué es lo que puede afectarnos. Nuestro país tiene vulnerabilidades y somos un sistema altamente riesgoso. De acuerdo, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos en RTP Mundo. Hasta una próxima oportunidad que estoy seguro lo tendremos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, así están las cosas. Podríamos enfrentarnos a la sequía, por ejemplo, que está azotando a México, o las sequías que están azotando también a California, o a las que han azotado al Reino Unido, a Francia, a España. Parece ser que las calamidades están cada vez aumentando y cada vez las evidencias son más grandes para aquellitos que creen que no está pasando nada. Bien, es momento de ir con nuestro siguiente sector, protagonistas. Muy bien, es momento de este sector que consideramos que son figuras importantes que hablan y que resaltamos en nuestro programa. Y hay que hablar sin duda alguna de un señor que usted ha escuchado seguramente porque todos han hablado de él, todos lo han recordado, todos han visto y han notado los cambios importantes que ha realizado Mikhail Gorbachev, un exdirigente soviético que le puso fin a la Guerra Fría. Murió a sus 91 años, según informaron este martes fuentes del hospital de Moscú en el que él se encontraba ingresado. Padecía una larga y grave enfermedad, según indicó el centro hospitalario a los medios rusos. Los grandes líderes del mundo, europeos, norteamericanos, latinos, de todas partes del mundo, han destacado esta importante figura de la política rusa que ha buscado liberar un poco del imperio soviético. Obviamente él también ha sido el último dirigente de la Unión Soviética y ha presenciado la caída de este imperio soviético y vio cómo las distintas repúblicas soviéticas buscaban su independencia. Vamos a destacar 4 de sus logros más importantes. Número 1. Retiró las tropas soviéticas de Afganistán. En febrero de 1989, el contingente militar soviético abandonó Afganistán para siempre. Terminamos este sombrío capítulo, recordó Gorbachev 30 años después. Todos en el gobierno estaban de acuerdo. Es imposible resolver el problema afgano por medios militares. Segundo, adoptó la doctrina Sinatra. Moscú ya no estaba dispuesto ni era capaz de mantener a los gobiernos comunistas. Al respecto, en octubre de 1989 se comentaba del nuevo enfoque de Mikhail Gorbachev hacia los estados socialistas de Europa del Este. Ahora tenemos la doctrina Frank Sinatra. Tiene una canción titulada My Way, así que cada país decide por sí mismo qué camino tomar. 3. Dejó que el muro de Berlín cayese. Señor Gorbachev, derribe este muro. Fueron las palabras del presidente estadounidense Ronald Reagan, quien instó así al líder soviético en 1987 durante un discurso en Berlín, ciudad que había sido cortada en dos por un muro que separaba Alemania occidental y oriental desde 1961. Una parte comunista y una parte occidental. 4. Redujo la cantidad de armamento nuclear. Uno de los logros más importantes de Gorbachev fue frenar la carrera de armamentos nucleares, sino detenerla por completo. En 1987, él y Ronald Reagan firmaron el Tratado INF que prohibía los misiles soviéticos y americanos con un alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros de corto y medio alcance. Bien,
Así es como varios líderes del mundo han agradecido la presencia de una figura tan controversial dentro de Rusia, porque para algunos fue un héroe que abrió un poco a la libertad, a que el Estado deje de ser tan punitivo, un Estado menos agresivo, menos inmiscuido en la vida de los rusos, que le daba más libertad, mayores libertades civiles, un Estado ruso que tenía menor control sobre las empresas, un Estado ruso que entendió que el éxito y la prosperidad que vivían naciones occidentales se basaba justamente en esa libertad con la que gozaban. Y eso es lo que quiso hacer Gorbachov, a pesar de tener una enorme presión por parte del ala radical comunista que le llegó a intentar hacer un golpe de Estado y que lo debilitó bastante. En los años, desde el 89 hasta el 91, que es donde cae la Unión Soviética, a finales del 81, en una Navidad, en plena Navidad cae la Unión Soviética y él anuncia su renuncia. Se van varias repúblicas soviéticas liberando y dando sus nuevas constituciones. Tal es el caso de Ucrania, por ejemplo, que se liberó un 24 de agosto de 1991 bajo la presidencia de Mikhail Gorbachov, una figura que muchos medios le han hecho reverencia y que han hablado del legado increíble que hoy Putin para nada lo está siguiendo. Está yendo por la avenida contraria, por la avenida de Stalin, por la avenida de Nikita Khrushchev. Por esa avenida está yendo Vladimir Putin. Bien, es momento de ir con nuestro siguiente sector. Bueno, ya nos hemos quedado sin tiempo en realidad. Teníamos otra cosita preparada para ustedes, pero bueno, vamos a estarla compartiendo más adelante. Tengan un excelente resto de fin de semana. Un placer haberlos acompañado y estaremos el próximo sábado a las 14 horas en RTP Mundo. No se olviden, el podcast de RTP Mundo está en las distintas plataformas: Spotify, Google Podcast y claro, también en Audible de Amazon Music. Chao, chao, que tengan lindo fin de semana.